y vamos a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo les va? ¿Cuánto tiempo? No sé si me esperaban que yo predicara hoy, pero bueno, hay una canción, una alabanza que no me la acuerdo de memoria, que no sé cuánto la conocen, viejita, que dice: el rey me mandó a llamar, ¿no? ¿Se la acuerdan? Bueno, en este caso el pastor me mandó a llamar. Y hacía tiempo que no predicaba, y para la gloria del Señor quiero dar gracias a Dios primeramente por poder predicar, después a los pastores, y quiero corregirme porque una vez me acuerdo que dije al revés hace poco, y dije quiero dar gracias a los pastores, quiero dar gracias a Dios, y una vez subí el video de esa prédica en mi canal, y resulta que alguien que me escribió me dice: primero hay que darle gracias a Dios, y tenía razón, ¿no? Pero bueno, uno siempre le da gracias a Dios, y a veces en el nerviosismo, cosas que nos pasan, nos equivocamos, y decimos gracias a los pastores por gracias a Dios, y nos olvidamos en ese momento. Pero bueno, gracias a Dios primeramente, y como decía esa alabanza hermosa, adoración, Dios de lo imposible. Algún día voy a contar, todos hemos recibido sanidades, milagros, cosas materiales, bendiciones de parte del Señor, familia, y yo tengo mucho para contar algún día cuando Dios me lo permita, y voy a estar compartiendo todo lo lindo que hizo Dios en mi vida. Muchos de ustedes conocen algo de mi vida, otros no, pero bueno, para otro día será, ya lo vamos a preparar. Así que bueno, y como muchas veces he compartido el título de una miniserie que le he puesto, yo soy el de los títulos, le he puesto Detectando el Problema a muchas de las series, ¿no? Y este título, antes de compartirle de qué se trata, quiero orar, quiero que cerremos los ojos y decirle gracias, Señor, por este nuevo día, por despertarnos, Señor, por poder estar acá en tu casa, porque no todos tienen ese privilegio, Señor. Te damos gracias, te adoramos, Señor, queremos estar a cuentas contigo. Te pedimos perdón, Señor, porque siempre te fallamos a diario, Señor. Tal vez no pecamos como peca el mundo, Señor, pero también pecamos en cosas mínimas como hablar de más, hablar mal de alguien, tal vez de un hermano, de un compañero de trabajo, Señor. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Pero qué importante es primero, Señor, antes de que impartas la palabra, Señor, es que estemos a cuentas contigo. Te pedimos perdón de corazón, porque cada día es un día menos para tu llegada, para tu venida, Señor. Y como siempre comparto, no solamente tu inminente venida, sino que tal vez nos puedes llamar antes, Señor, a tu presencia. Te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestros pecados, y ayúdanos, Señor, a compartir esta palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla en nuestro corazón, que esa semilla que caiga, que es tu palabra, Señor, germine y produzca fruto, y nos vayamos llenos de tu presencia. Los que vinimos con tristeza nos vayamos llenos de alegría, de gozo, de tu salvación, porque hay gozo, Señor, hay alegría en tu casa, y este es el día que tú hiciste, como dice ese salmo, y aquí nos gozaremos, Señor, y recibiremos palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la serie es Detectando el Problema, les decía, y dentro del título tenemos muchos problemas. Nosotros tenemos problemas como cristianos que solucionar para estar preparados para la venida del Señor, ¿no? Todos los días nos tenemos que limpiar, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Todos los días nos tenemos que limpiar. Yo me incluyo, el pastor, la pastora, todos los hermanos aquí presentes debemos purificarnos, ¿eh? En Apocalipsis dice que tenemos que lavar nuestras vestiduras. Es decir, Dios nos dio una vestidura cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, y cuando le damos lugar, el Señor limpia, nos quita todo pecado. Y el título, les decía, para no seguir repitiendo, detectando el problema, dice el hermano, ¿cuándo va a tirar el título? Se llama El estanco espiritual. Amén. Muchos por ahí ya van a empezar a hacerse la película de qué va a hablar el hermano referido al estanco espiritual. ¿Qué es estar estancado? Es estar quieto en un lugar, podemos decir, y no podemos avanzar cuando estamos estancados, ¿no? Podemos estar estancados en una autopista cuando vamos con el auto, se detiene el tránsito y no podemos salir de ahí, estamos estancados. Pero eso no es nada, porque en algún momento vamos a salir. Pero cuando estamos estancados espiritualmente es un problema. Y creo que a todos nos ha pasado,
a algunos de nosotros nos puede estar pasando por un estanco espiritual, el cual no nos permite avanzar, no nos permite crecer. Podemos tener 20, 40, 60, 80 años, tener la sabiduría que Dios nos dio en las distintas áreas de nuestra vida, en servirlo, pero hay momentos en nuestra vida que si no buscamos de Dios, y eso hay que hacerlo continuamente, nos estancamos. Y yo quiero confesar que yo en este último tiempo me he estancado un poco, ¿sí? Porque uno busca de Dios y ama buscar de Dios, y yo confieso que antes buscaba más de Dios. Pero un momento de mi vida, y algunos ejemplos tengo acá, uno de estos ejemplos me tocó a mí estar estancado espiritualmente porque dejé de buscar como estaba buscando. Por situaciones en el trabajo, colapso, estrés, ansiedad, cansancio, porque antes tenía un jefe que me hacía la vida imposible en el último tiempo, espero que no vea el video. Y no está más, está en otro sector, lo trasladaron y mandaron a otro jefe de la ciudad de La Plata, que me gusta como es porque es como yo. Es exigente, es trabajador, creo que es honesto, pero venimos de una etapa de una gestión donde yo me había agotado físicamente y mentalmente y había dejado un poco de buscar a Dios porque estaba como estresado. No sé cuántos de ustedes han pasado por estrés, angustia, ansiedad, cansancio. Y ahora con el nuevo jefe estoy contento, pero ¿qué pasa? Me tengo que acomodar y bajar un poco los cambios, porque este jefe también viene a enderezar muchas cosas que estaban fuera de su lugar. Entonces estuve un poco estancado y también le quiero contar, y no es una vergüenza, que yo hacía tiempo que no predicaba, y bueno, muchos somos los hermanos que compartimos para la gloria de Dios la palabra, pero en un momento me tocó compartirla hace un tiempo atrás, y el pastor, como le decía el título, me mandó a llamar. En ese momento me había mandado a llamar, me había dicho de compartir una prédica, y yo sí fui sincero, y le dije, pastor, la verdad que no puedo. Y le expliqué el problema, le dije, más adelante, sí, pero no puedo dar lo que yo no tengo, le dije. Y yo para lo que tengo que dar es buscar del Señor, llenarme de la palabra, como lo tenemos que hacer todos, prediquemos o no la palabra, no es solamente predicarla en un púlpito, es predicarla en el trabajo, es predicarla a un vecino, amén. Entonces lo que no tenemos no lo podemos dar, lo que tenemos lo vamos a impartir, y si no estamos llenos del Señor, ¿qué vamos a dar? Entonces fui sincero y le dije, pastor, la verdad que paso, como diciendo esta vez. Pero llegó el momento donde me ofreció de nuevo poder compartir la palabra y yo no le dije que no. Además, todo lo que hacemos, aunque como decía la pastora, no somos perfectos, yo canto, no sé si canto bien, algún día voy por ahí me animo, canto, pero lo hacemos para el Señor. Y la palabra de Dios también la predicamos para el Señor, para que se puedan salvar las almas. Y estuve en ese estanco espiritual. Quiero ir al libro de Juan, capítulo 10. Gloria a Dios. Anoten y llévense la palabra en el corazón. No solamente anotada en una hoja, sino en el corazón. Porque dice la palabra de Dios mientras que ponemos ese versículo que no tenemos que ser tan solo oidores. Yo creo que muchas veces somos oidores y no hacedores de la palabra. Juan capítulo 10 dice lo siguiente. Ahí va, en multimedia lo ponen. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién decía eso? ¿Juan? ¿Pedro? ¿El apóstol Pablo? A mí me gusta hacer tipo escuela, como ya saben. Y voy a empezar, no voy a decir, bueno, pase el pastor Pablo y que me diga el versículo. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesús. Y esto nos está hablando ahora el Señor. Mis ovejas, y nosotros somos las ovejas de Dios. Oyen mi voz. ¿Cuántos oyen la voz de Jesús? Podemos decir amén, pero cuando estamos estancados, yo creo que a mí me ha pasado sentir un vacío en mi corazón y el Espíritu Santo amonestándome y dale, despertate y buscame y empecé a predicar de nuevo como lo hacías antes, lo habías dejado de hacer, hacelo de nuevo. Y yo oía esa voz del Espíritu Santo, pero el estrés, el cansancio hacía que cada día así en mi corazón lo quería hacer. Pero llegó un momento que me sentía vacío y hasta me sentía un poco como encerrado entre la espada y la pared. La presión del trabajo y todo lo que estaba viviendo en el trabajo y el Espíritu Santo diciéndome, dale, despertate. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús. Jesús nos conoce. Y dice algo importantísimo, y dice, y me siguen.
mis ovejas. Y todos nosotros seguimos a Jesús. Y dice el Señor, y yo les doy vida eterna. Y de esta forma dice, no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y por qué este texto? Porque si nosotros oímos la voz de Dios es porque estamos conectados, como muchas veces compartía ese mensaje, con lo eterno. Estamos conectados con Dios. Pero si estamos estancados espiritualmente, es imposible oír la voz de Dios. Y si no oímos la voz de Dios a través de la palabra, a través de un hermano que nos trae la palabra, y pensamos a veces, no, esa palabra ya la conozco, el hermano nos tienen a poco, y el apóstol Pablo decía, que nadie tenga en poco tu juventud, le decían a Timoteo. Entonces, qué importante, no importa que predique el hermano Sebastián, la hermana Margarita, quien predique, lo que tenemos que hacer es recibir la palabra en nuestro corazón. Y no perecerán jamás, pero perecemos y vamos a perecer, y lamentablemente podemos llegar a perder la salvación y pasar a la eternidad y tener la salvación del alma si no seguimos a Cristo, si estamos parados, si estamos colapsados o estancados. Y anoté brevemente aquí que dice que los estancados espirituales son la iglesia que está dormida. Estamos hablando de estancados espirituales, no estancados económicamente. Dice, los estancados espirituales son la iglesia que está dormida, que no crece, ¿no? Estar estancado significa que no vas a crecer, vas a dejar de crecer. Y yo me siento que estaba creciendo continuamente en el Señor, buscando de Él, predicando la palabra, y de repente con lo que me pasó dejé de buscar de Dios. Y me sentía vacío. Y el Espíritu Santo que me amonestaba. Me estaba durmiendo, como dice acá. Y no avanza, que siente que Dios no los oye y no pueden oír la voz de Dios. Otra cosa que había notado es que son aquellos que su vida espiritual, y por ahí muchos de ustedes se sienten identificados, yo también me sentí identificado, su vida espiritual se empieza a frenar cuando estaban en un nivel de crecimiento continuo, como decía recién, donde sentían que Dios les hablaba. Yo sentía continuamente la voz de Dios antes, pero con todas las cosas que me habían pasado dejé de sentirlo momentáneamente, hasta decía, ¿será que Dios se habrá apartado de mi vida? Y Dios, como decía un pastor que vino una vez acá, Ricardo Sandoval, me acuerdo y me quedé con ese ejemplo que había compartido, que dice que nos gusta sentir la presencia de Dios. No sé cuántos han sentido verdaderamente la presencia de Dios, rindiéndose, postrándose delante de su presencia. Yo una vez siempre conté en mi casa esa presencia que sentí un día que me rendí, me arrodillé, lloré, clamando y adorando al Señor, y sentí una presión, y estaba orando, y ya lo conté este testimonio, por algo muy importante para mi vida, y yo le digo, Señor, no me importa si no me das eso que estaba buscando, que estaba anhelando, no hay nada más lindo, le dije, que estar en tu presencia, lo dije con el corazón. Y creo que a Dios le gusta que le digamos eso, que lo adoremos y que seamos sinceros con Él y que lo pongamos en primer lugar. Y Él se va a encargar del resto de las cosas. Él sabe lo que necesitamos, sabe que como somos sus hijos, lo que le pidamos según su voluntad va a ser hecho. Pero qué bueno es estar conectados. Gloria sea a Dios. También son muchos que más allá, y esto se ve hoy en día, y no digo en esta congregación, en muchas congregaciones, en todo el país, en Chascomús, en Argentina, alrededores, en todas las congregaciones cristianas, que más allá de congregar siempre, el Espíritu Santo no puede obrar porque no se dejan transformar. Eso es un estanco espiritual. Y hay mucho silencio, nadie dice amén. Se ve que hay muchos que están estancados, y hoy vamos a traer la liberación, vamos a traer el palo santo y vamos a liberar a unos cuantos en el nombre de Jesús. Pero es verdad, nos estancamos. Por eso siempre tenemos que estar buscando de Dios y no hacer caso a lo que nos sucede, sino dejar todo en las manos de Dios. Puesto los ojos en... Bien, hay algunos que no lo están poniendo en Jesús. Una iglesia que está dormida, acá hay alguien que está despierto de este lado porque está diciendo Jesús, y acá están medio dormidos. Una iglesia que está dormida o estancada no puede lavar su vestidura, que es lo que hablaba al principio. ¿Cómo podemos, si estamos estancados, si no buscamos de Dios, estar a cuentas con Dios? ¿Cómo podemos adorar a Dios? ¿Cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos esperar en Dios si estamos estancados? El estar estancado nos lleva a la desesperación en algún momento de nuestras vidas. No sé si les ha pasado. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor.
Y eso no es ni más ni menos, no solamente buscándolo, sino a través de esperar en Él y de pedir por fe y vivir por fe. Por eso digo, algún día voy a contar todo lo que Dios hizo en mi vida a través de la fe verdaderamente y saber esperar en los tiempos de Dios. Pero qué lindo es todos los días ejercitar la fe. Somos hijos de Dios, estamos de paso por este mundo, esperando la ciudad venidera, dice la Nueva Jerusalén. Ya no pertenecemos aquí, aunque vivimos en este sistema, vivimos en este mundo, estamos esperando la venida del Señor. Pero tenemos que esperar en Dios. Les decía, la iglesia está dormida. El otro día hablaba Margarita, la hermana Margarita, la iglesia está dormida y todos, y me incluyo, tenemos que despertar. Nos falta aún más, y si estamos buscando, tenemos que buscar más. Hay un pasaje, creo que en Apocalipsis, que no lo tengo acá anotado, que dice, el que esté limpio, dice ¿qué? Ensúciese, déjeme de buscarme, no, dice, límpiese más. Es decir, que esto es una limpieza continua. Hay muchos de nosotros que nos tenemos que meter en el lavarropa directamente. Centrifugado, lavado, recentrifugado. Tenemos que limpiarnos las vestiduras. Suena humorístico, pero en realidad es en serio. Tenemos que lavarnos, caminar en santidad, buscar de Dios cada día, porque nadie sabe el día de la venida del Señor. Sabemos, como dice y se enseña siempre en Mateo 24, está todo dado, las condiciones, las señales, pero yo siempre pienso, y esto lo digo con el corazón, todos los días de mi vida, y no es una obsesión, sino que digo, el Señor viene. Y no solamente eso lo sabemos, es que también pienso, yo no tengo el control de mi vida, yo estoy de prestado, me he dado cuenta de eso. Hay gente que vive en el mundo pensando que va a vivir 80, 100 años, 500 años, y se compra cosas y vive pensando en todas las cosas del mundo y no busca de Dios. Yo pienso que estoy de prestado acá y que yo no sé el día de mi partida. Que Dios me guarde, puede ser en un rato, que Dios me guarde porque quiero seguir viviendo para muchas cosas. Primero para servir al Señor, conocerlo más porque lo tenemos que conocer más. Pero ¿quién sabe el minuto final de su vida? ¿No? Uno dice, bueno, pero estamos en tiempo final y yo me quiero ir con el Señor. No quiero pasar por la muerte porque uno no sabe, no lo experimentó y dice, ¿qué pasará? ¿No? He escuchado testimonios, cosas que han sucedido, pero no quiero pasar por ahí. Yo quiero que el Señor venga y nos lleve a todos. Y para eso no podemos estar a último momento lavándonos las vestiduras y decir, Señor, acá está blanquita. No, el Señor ya sabe lo que hay ahora en nuestro corazón. Y tengamos cuidado porque hay mucho para predicar. Pero el Señor dice la palabra también que Él sabe lo que estamos pensando antes de hablar. Antes que digamos la palabra, ella sabe lo que vamos a decir. Entonces, ¿cómo con más razón no estar preparados y a cuenta? Y yo le digo, Señor, perdóname, todos los días me pongo a cuenta, le pido perdón porque fallamos a diario al Señor. En muchas cosas, tengamos el nivel que tengamos espiritual, tengamos lo que tengamos, le fallamos al Señor. Y tenemos que estar a cuenta. Y esto es una prédica para todo el que la quiera recibir, para los jóvenes, para los más grandes, para los adolescentes, para mí primeramente. Debemos estar listos en todo momento. ¿Por qué? Ahí está la mejor parte de la que viene la prédica. No sé cuánto voy ya. Pero si tienen tiempo, me gustó mucho la adoración. Se extendió y yo quería seguir adorando. Y yo quiero que recibamos palabra, nos vayamos llenos. Y les decía que a veces nos pasa a muchos de nosotros el estancamiento espiritual. ¿Por qué se produce el estancamiento espiritual? Señor, le digo, cuando armé el mensaje, le digo, ¿por qué, Señor? ¿Qué tengo que poner? Hay muchas razones, pero alguna de las razones, una de las principales, es puertas abiertas al pecado. Y Proverbios, hoy no está trabajando mucho la hermana multimedia porque estoy más hablando que poniendo palabras, pero Proverbios 28:13 dice, Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados, muy conocido, pero a veces no somos hacedores de la palabra. El que encubre sus pecados nos enseña a Dios, y Dios nos enseña para nuestro bien, nos muestra que el que encubre sus pecados no prosperará. Y no solamente pecados graves, sino como pecados como murmurar, ya es pecado para Dios. Entonces, si no nos arrepentimos de hablar mal contra el hermano, hablar mal contra alguien, un vecino, contra un familiar que nos pasó algo, una situación, no vamos a prosperar. ¿Y por qué hablo de prosperar? No hablo de lo económico. Eso lo dice Mateo 6:33, claramente que si ponemos a Dios primeramente, Él nos va a dar todo el resto. Así que no tenemos que desesperarnos. Hablo de que no prosperará
espiritualmente. Si no estamos a cuenta con Dios, si no perdonamos a un hermano que nos ofendió, no vamos a prosperar, nos vamos a frenar y nos va a venir ese estancamiento espiritual. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que confiesa. ¿Cuánto hace? No necesitas ir a una iglesia de las más conocidas denominaciones a arrodillar, decirle, ¿no? Confesar tus pecados. No, esto se hace con Dios. Estar a cuentas con Dios. Dice, el que no confiesa el que confiesa los pecados y se aparta o los abandona, como dice otra versión, alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar misericordia de Dios cada día? Primero estar a cuenta. Decirle, Señor, perdóname. Perdón por mis pecados. Alcanzará misericordia. ¿Será que muchos de nosotros o algunos hemos dejado de alcanzar misericordia? Qué bueno cuando Dios nos da esa forma de predicar y hacer preguntas porque nos toca el corazón. Dice la palabra que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, a veces lastima, pero es para nuestra corrección, es para el fin de lavar nuestras vestiduras y que estemos a cuentas con Dios. Isaías, y hoy me lo anoté porque siempre a veces lo comparto y no me acordaba, Isaías 1:18, miren lo que decía Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también lo dice de otra manera. Juan el Bautista le decía a Herodes, arrepentíos, arrepiéntete. Acá dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso es cuando vamos y le pedimos perdón al Señor. Y nos acordamos de este pasaje que dice, Dios nuestro Padre dice, vengan hijos míos y estemos a cuenta. Yo les doy esa posibilidad a través de mi misericordia, de que estemos a cuenta, de que me busquen cada día, porque ya no falta nada para que venga el Señor Jesús. Venid y estemos a cuenta. Y eso también nos lleva a salir de esta estanqueidad espiritual. Y acá un poquito hablaba recién, y esto es verdad, uno se estanca espiritualmente por una razón más, la murmuración. Silencio. La murmuración. Ahora nadie murmura. Ahora nadie habla. La murmuración. Cuidemos nuestra lengua. Esa lengua así chiquitita hace desastre en nuestra vida. Destruimos, dividimos, lastimamos. Y nos ha pasado todo de a veces hablar de más, terminar hiriendo a alguien o separando a alguien. Santiago 3, del 5 al 6, muy cortito. Y ya lo conocemos este pasaje, y no se trata de que ya lo conocemos de memoria, se trata de que tenemos que recordarlo antes de abrir nuestra lengua, antes de abrir nuestra boca, y empezar a mover la lengua. Dice Santiago 3, del 5 al 6, así también la lengua, nos enseña Santiago, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Las cosas que podemos hacer cuando hablamos cosas que a Dios no le agrada. Cuando participamos inclusive de conversaciones, dice otro pasaje, que no me acuerdo dónde está, que corrompen nuestras buenas costumbres. Una de las cosas que me siento ahora de compartir y no lo tenía notado, es que cuando nos estancamos espiritualmente, cuando participamos de conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Sean nuestros familiares no convertidos y empiezan a hablar de cosas que a Dios no le agrada y paramos la oreja, ni hablar en el trabajo con compañeros, ni hablar con la vecina, con el vecino cuando nos ponemos a barrer la vereda, ¿sí? Y nos empieza a contar sus cosas y la oímos. Una cosa es para oírle y darle una palabra, bueno, calma, ya va. Y otra cosa cuando somos partícipes y empezamos a hablar y encendemos un gran bosque, lo prendemos fuego. Cuidemos nuestra lengua. Y el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ojalá pudiéramos dominar la lengua, ¿no? Ese pequeño miembro dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Y no sé si lo leí por aquí, pero acá mismo, por acá, dice que no se puede controlar la lengua, no la podemos dominar. ¿Cómo tenemos que hacer entonces? No nos queda otra, y lo mejor que podamos hacer, ir al Señor. Llenarnos del Señor. En lugar de
participar de conversaciones que corrompen las costumbres en las cuales estamos, ser cristianos, ser hijos de Dios, adorarlo, pero después si vamos allá afuera y hablamos cosas que no tenemos que hablar, con la boca podemos maldecir o podemos bendecir, dice. En la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Tenemos que aprender a dominar la lengua, ir a la presencia del Señor, pasar tiempo con Él, llenarnos de Él. Amén. Otra de las razones o causas porque estamos estancados espiritualmente. Y esto es lo que me pasó a mí. Falta de paz en el trabajo. Hay ansiedad. ¿A cuántos les pasó eso? Ansiedad. Miedos al futuro, ¿no? Con lo que está pasando en el país, ¿qué pasará? ¿Seguiré en el trabajo? ¿No seguiré en el trabajo? ¿Habrá más trabajo si uno no está en este trabajo? Por ahí alguien tiene un problema familiar, dice, ¿será que se sanará esa persona? ¿No se sanará? Un matrimonio que por ahí está medio con problemas, ¿será que Dios va a restaurar mi matrimonio? No, tenemos que aprender, y en este mensaje, además de la santidad, entra un poquito la fe, a confiar en el Señor, a dejar todo en las manos del Señor. Y anoté colapso ante una situación. Llega un momento que nos saturamos, en este caso, en mi caso, en el trabajo, y estaba cansado, llegaba a mi casa y quería buscar de Dios, y uno además sus obligaciones familiares y todas las bendiciones que Dios nos da, no nos hacemos el tiempo. El enemigo sabemos que es muy astuto, ¿no? ¿Cuántos saben que el diablo es muy astuto? Y que si nos dejamos influenciar de a poquito, entra en nuestras vidas. Y una de esas formas es con el cansancio, con el estrés, con colapsos en el trabajo y un montón de otras formas, ¿no? Pero Él busca tentarnos de alguna manera para que dejemos de buscarlo, y al dejarlo de buscarlo nos vamos hacia atrás. Y después es muy difícil volver. A mí, gracias a Dios, no me pasó, pero conozco gente que se ha apartado del Señor y hoy no está buscando la presencia de Dios, sino que uno lo escucha hablar y ya está corrompido espiritualmente porque el diablo entró en él. Y es cierto, esto no es una locura. Hay un pasaje que enseña que cuando el espíritu anda por lugares desérticos y quiere volver al cuerpo de esa persona que estaba en pecado y busca otros 7 espíritus peores y vuelve y dice que el estado de esa persona va a ser peor que el primero. Entonces, y yo lo he visto, personas que hoy están lejos del Señor y que podían estar llenos. Por eso no dejemos de buscar a Dios y no nos estanquemos. Relacionado a este tema, la falta de paz, Lucas 10, capítulo 10, versículo 41 y 42, es cortito. Dice Lucas 10, versículo 41 y 42. Respondiendo Jesús, y esto me pasaba a mí, pero a veces qué difícil es ante una situación de ansiedad, de problema, estar acordándonos de Marta. ¿Y cuántos fuimos o somos Marta? No la suegra, no la vecina Marta, sino cuántos somos Marta, la hermana de María. Decía, respondiendo Jesús le dijo a Marta, 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 me hubiese gustado estar ahí para ver cómo se lo decía, pero uno se imagina, ¿no? Diciendo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, estás estancada, le estaba diciendo el Señor. Pero solo una cosa es necesaria, le dijo a Marta, porque Marta le decía, no te da cuidado, Señor, que mi hermana está ahí, no me ayuda en nada, yo iba haciendo esto, lo otro. Y yo a veces me ponía a pensar, si yo soy Marta, la otra persona, ¿qué sería? La que está bien espiritualmente. Y digo, Señor, no te da cuidado, mirá qué bien que está él y yo. Y Jesús le dijo, una cosa es necesaria para salir del estanco espiritual, para estar en paz. Y María dijo, ha escogido la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? Si lo leemos ahí, la palabra de Dios, la cual no le será quitada. Habla de la enseñanza, de buscar de Dios cada día, de descansar en Él. Si no, no estamos creyendo en que Dios es Dios de lo imposible, como decía esa canción. Soberano, si Él es soberano, si Él, como dice en Éxodo, y un día me gustaría compartir la historia de Moisés cuando va a la zarza, Él dice que yo soy, el gran yo soy, dice. Él es Jehová, Dios de los ejércitos, no hay nadie como en Él, poderoso y temible. Pero cuánto tenemos que aprender a acercarnos a Él para aprender a confiar, y acercándonos a Él vamos a salir de ese estanco. Y Mateo 6, 25 al 34,
dice, por tanto os digo, esto es para que no nos preocupemos, para que aprendamos a descansar en el Señor. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Esta palabra, dicen algunos, yo ya la conozco. Bueno, seamos hacedores de esta palabra. Yo mismo me incluyo. Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, ¿no es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Qué lindo sería ser aves a veces, ¿no? Ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, y a veces no lo aprendemos eso, añadir a su estatura un codo? Por más que nos apuremos en el trabajo, nos desesperemos, tenemos que aprender a descansar en Dios. Y en la vida personal, cuando nos está pasando algo, aprender a descansar en Dios, no estancarnos. Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Imagínense cómo Dios vestía a esos lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, a todos nosotros? Dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe somos, y por eso, por la poca fe que tenemos, nos estancamos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y acá dice este versículo tan conocido, mas buscad primeramente, ¿qué tenemos que buscar? Si leemos ahí, el reino de Dios. Tengo que buscar el reino de Dios. Me gustaría que lo repitas conmigo para que recibir esa palabra. Tengo que buscar el reino de Dios. Y ya voy terminando, pastor. Otra causa, tengo como 50, no, tantas no, pero es un poquito de lo que hablábamos recién. Otra causa de estar estancados espiritualmente. Capaz que el que no quiere escuchar la palabra es porque está re bien, seguro, o porque nunca pasó esto. Estar desanimados, tristes, deprimidos, que es una de las peores cosas que te puede pasar, y es difícil a veces salir, desalentados, sentirse menos. Hay gente que se siente menos, y siendo hijo de Dios no se dan cuenta. Una vez predicaba, ya no me acuerdo bien que prediqué, pero que estamos sentados en lugares celestiales, somos hijos de Dios, tampoco para agrandarnos, pero en ese lugar nos puso Dios. Entonces, si nos aferramos a la palabra, ¿cómo puede ser que nos sintamos desalentados, nos sintamos que no servimos para nada, que nos despreciamos nosotros mismos? Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, y reciban esta palabra, dice, tened por sumo gozo cuando estéis en diferentes pruebas. Estemos gozosos, aunque sabemos que es difícil. Dice la palabra de Dios. ¿Y para qué es la palabra de Dios? Para que aprendamos a descansar en Dios, es una de las cosas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien, 10. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y anotaba este pasaje porque viene una parte muy importante, que cuando estamos desanimados, a veces estamos bien, estamos pum para arriba en la iglesia, adoramos al Señor y salimos y estamos otra vez así. El domingo estamos, gloria a Dios, aleluya, y el lunes a trabajar. Y a mí me ha pasado. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y claramente con lo que viene después nos está hablando que tenemos muchas veces falta de sabiduría, dice que, ¿quién lo dice? Pídala a Dios. Dios no dice, si tienen falta de sabiduría, pídanmela a mí, porque yo doy sabiduría, dice el Señor. Cuando yo voy a preparar el mensaje, siempre digo, Señor, dame sabiduría para preparar el mensaje, porque yo no soy nada. Por eso esperaba el tiempo en que Dios me llenara de nuevo para poder volver a predicar. El cual da a todos abundantemente, a todos da abundantemente y sin reproche, y les será dada, dice, Dios no miente. Dios tiene miles de promesas para sus hijos, y les será dada. Pero acá viene la parte más importante y la remarqué con rojo, dice, pero pida con fe. Y de acá algún día voy a predicar lo que he recibido gracias al Señor a través de la fe. Pero pida, nadie pide con fe acá, me parece.
pero pida con fe. El otro día le contaba un poquito, se adelanto al pastor de lo que yo he recibido, lo que no es como si fuera. Algún día le voy a poner ese título, lo que no es como si fuera. Qué bueno que es Dios. Y si recibimos eso, yo digo, esperando en el tiempo de Dios, muchas cosas he recibido. Digo, es la fe, es creer lo que no es como si fuera. Pida con fe, dice. No dudando nada, no dudes, pedí con fe, pase lo que pase, porque el que duda, y este es el ejemplo que da, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Muchos están estancados espiritualmente porque están dudando y van como las ondas del mar, van y vienen. Vienen a la iglesia el jueves, el domingo, a veces vienen a orar, a veces no vienen, y después en la semana no buscan del Señor, viene el diablo y los arrebata, les saca las bendiciones, los desanima y los estanca. Ahí están contra un rincón, como esas aguas que se juntan en las cubiertas y después vienen los mosquitos y se pudre el agua. Tenemos que renovar nuestro ser interior. Amén. Pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, una aclaración de Santiago, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante. El hombre, la mujer, está diciendo también, de doble ánimo no puede avanzar, se va a estancar espiritualmente. Es inconstantes en todos sus caminos. ¿A quién le pasó eso? De estar continuamente buscando de Dios y después viene un problema, se desalienta. Un día, hace muchos años, me pasó algo muy doloroso en mi vida. Y me acuerdo que era un día miércoles cuando congregaba en la otra iglesia con el pastor Luis Romero y era día de congregarse. Y más allá de lo que había pasado ese día, estaba muy mal yo anímicamente y sin embargo fui a la iglesia, adoré al Señor, levanté las manos, lloré que tenía que llorar, pero fui y adoré al Señor, no me quedé en mi casa. Por eso que a veces los que se deprimen no salen adelante porque no confían en Dios. Pase lo que pase, tenés que aprender a descansar en Dios y no dudar. Ser constante, no inconstante. Amén. Y voy terminando con esta palabra y que el Señor nos ayude a ser hacedores verdaderamente de esta palabra. En Lucas 12, del 16 al 21. Muchos cristianos buscan primeramente ser bendecidos materialmente, por eso también se estancan espiritualmente. Hay muchas cosas para hablar del estanco espiritual. Y no buscan al dador y creador de todo, al que nos va a dar todo. Buscan tener lo material, buscan tener la familia, pero nunca buscan a Dios realmente. O buscan de Dios mientras que no recibieron el milagro. Reciben el milagro, la sanidad, lo que Dios les prometió y se olvidan de Dios. Y qué bueno irnos con esta palabra en Lucas 12, 16, que dice, también les refirió una parábola al Señor Jesús diciendo, la heredad de un hombre rico habría producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Gente que busca las cosas del mundo y no de Dios. Y dijo, esto haré. Gente pensando en lo material. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, descansa, le estaba diciendo el alma, come, bebe y regocíjate. No se acordaba de Dios para nada este hombre. Pero Dios le dijo, necio, imagínate estar estancado espiritualmente, hace tiempo que no buscas de Dios y viene Dios y te dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Por eso yo decía todos los días, digo, hoy puede ser el último día de mi vida, que Dios me guarde, que todos sigamos viviendo por años y años hasta la venida del Señor, pero quién sabe el último minuto de su vida. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y viene el Señor y le dice, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma y lo que has provisto, todo lo que conseguiste, todo lo que has obtenido, lo que has pedido, lo que compraste, ¿de quién va a ser? Decía, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y una persona así, y hay personas dentro de los hijos de Dios, en las iglesias cristianas, que son buscadores de esas cosas y se estancan espiritualmente. Pero llega un momento, lamentablemente, que también llega un momento que ya les deja de ir bien y empieza todo a salirle mal. Y Dios a veces nos lleva, cuando pasamos esas cosas, a un desierto,
Hay un pasaje que ahora no me acuerdo bien, pero dice que te llevaré al desierto, ¿no? Para que te vuelvas a enamorar de mí, algo así decía. Y qué bueno que podamos enamorarnos cada día más del Señor. Yo siento que si no busco de Dios, me encuentro vacío. Y Dios a través de su Espíritu Santo en este tiempo me llevaba y me decía despertate y volví a predicar. Tengo un proyecto que hace rato que lo tengo y no lo puedo hacer porque viene una cosa, viene la otra y me gusta predicar la palabra y no puedo hacerlo. Desde ahora digo, bueno, basta a ser estancado espiritualmente, porque a todos nos pasa en distintos niveles. A vivir una vida para Cristo, a servirlo, como la otra vez decía el hermano Teo. Amén, no dejar de servirlo. Yo he pasado miles de cosas y todos hemos pasado, pero mi vida, cuando yo pasaba muchas cosas, en ese momento no me rendí, empecé a servir al Señor. Cuando estaba en la otra congregación, estaba en la parte de edilicia, haciendo cosas, aprendí a pegar cerámico, todo para Dios. Mientras que pasaba mi lucha, mi desierto, yo estaba buscando de Dios, lo servía. Después un día se me presentó la oportunidad de compartir una reflexión y de a poquito empecé a compartir reflexiones. Un día empecé a predicar, seguí haciendo cosas en lo edilicio. Mientras que mi desierto, mi lucha pasaba, mi dolor pasaba, Dios me sustentaba, me daba de su amor. Amén. Y qué bueno es entonces enamorarnos del Señor. Y como dice, y termino con esto, en el libro de Juan capítulo 15, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y nosotros, no sé si a todos les pasa, pero yo reconozco que separado de Él nada puedo hacer. Amén. Vamos a orar para cerrar el mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, te damos toda la gloria, la honra, Señor, de corazón, toda la alabanza, Señor, gracias porque hoy por tu misericordia, Dios mío, nos permitiste llegar hasta aquí. Señor, te pedimos por aquellos hermanos que por ahí querían venir y no pudieron llegar, Señor, porque por ahí les pasó algo, o por ahí se quedaron en sus hogares porque están enfermos. Señor, te pedimos que traigas sanidad sobre ellos. Te damos gracias por los milagros que estás haciendo en los hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Ayúdanos a que cada palabra que se predique venga por quien venga tu palabra, Señor. Por cada uno de tus servidores, de los hermanos, Señor, aquí presente. Señor, sea para que traiga fruto, para que estemos preparados para tu venida, Señor, para que salgamos de esa estanqueidad espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que se reprendamos toda estanqueidad espiritual, Señor. Si lo creemos por fe, tú lo haces, Padre. Te damos gracias, mientras que te damos la gloria, la honra y la alabanza, tú estás sanando, Señor. Tú estás libertando, Señor. Tú estás sacando todo estanco espiritual, toda ceguera, Señor. Todo bloqueo mental que no nos permite buscarte, Padre. Todo eso que nos desliza, Señor, entretenimiento que nos deslizan y hacen que no te busquemos como te tenemos que buscar. Y te pedimos perdón porque nos llenamos la boca de que te vamos a buscar, Señor, y que te pedimos que nos ayudes. Y tú nos das el tiempo cuando nos despertamos para que antes que desayunemos podamos buscarte, Dios mío. Lo primero de la mañana para ti, Padre. Y al finalizar el día, Señor, tener un devocional contigo. Enséñanos, danos sabiduría, como decía el libro de Santiago, Señor, para poder buscarte, para no andar aunque haya problemas, aunque haya lucha, Señor. Tu palabra enseña en el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes. Ahí tenemos que alzar nuestros ojos, Señor. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Nuestro socorro confiamos en que viene de ti, Señor, de Jehová, del Dios de los ejércitos, el grande y temible, el poderoso, el que hace milagros, el que trae sanidad. Señor, te pido por esta congregación para que nos despertemos los que estamos dormidos, Señor, para que levantemos nuestras manos, Señor, para que te adoremos, Señor, que no tengamos vergüenza en levantar nuestras manos, Señor, porque cuando estábamos en el mundo íbamos a bailar, Señor, íbamos a la cancha y gritábamos, Señor, y a veces veo que no nos animamos a cantar, Señor. Tú no pides una voz afinada, pedís que te adoremos con el corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. A través de la adoración yo recibí milagros, Señor. A través de la adoración tú me sostuviste en mi peor momento, Señor. Como a Pablo y Silas, Señor, cuando estaban encarcelados, Señor. Ayúdanos, Padre, confiamos en ti, en que tú eres Dios de lo imposible. Él abre caminos, el que abre el mar rojo, Señor. Te pedimos perdón nuevamente por nuestras faltas, nos ponemos a cuenta, Señor, y vuelve a llenar nuestros corazones, Señor.
Llena nuestros corazones de tu Espíritu Santo. Llena nuestros corazones con esa agua de vida eterna, como dijo Jesús, Señor, a la samaritana. Si probaras de esta agua no tendrás sed jamás, Señor. Ayúdanos a buscar de esa agua para no volver a tener sed, Señor. Y que se levanten, Señor, nuevos predicadores, que se levanten nuevos adoradores, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que estás haciendo en esta casa, Señor, tu casa, Padre. En el nombre de Jesús bendice a la congregación, a los que no pudieron venir, a nuestros seres queridos, Señor. Y te pedimos especialmente en este día para aquellos que no se han convertido, Señor, conozcan y escuchen tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a mirarte cada día más a ti y a no estancarnos, Señor, aún en cosas que nos quieren entretener en nuestro caminar, sino poder mirarte a ti cada día, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Ayúdanos, Señor. Así como dijo el apóstol, que muchas cosas había hecho, pero que olvidaba lo que quedaba atrás y no se quedaba en ese lugar, sino que proseguía a la meta, Señor. Queremos avanzar en este tiempo como iglesia, buscando tu rostro y aún, Señor, llevando tu palabra, el mensaje a aquellos que están sin fe, sin esperanza y que sufren en este tiempo, para que tú puedas alcanzar esos corazones también. Bendito sea tu nombre, Dios, gracias. Gracias, Señor, ayúdanos. Renueva el caudal de tu Espíritu, renueva esas aguas en nuestra vida.